Hola a todos, hoy vamos a ver sobre la implementación de la regresión logística en SQL Server y también en Power BI. En fase de proceso, en un anterior video donde enseñé cómo realizar un modelo de regresión logística en Python, acá lo pueden ver en la parte superior del enlace, voy a utilizar esos resultados para realizar la traducción a SQL. Para eso voy a emplear un procedimiento almacenado para que me calcule las probabilidades. Voy a utilizar también lo que son expresiones condicionales como case when, where o if, subconsultas de SQL y también expresión de tabla común, usando la cláusula which. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es Power BI, donde voy a realizar los gráficos para visualizar cómo es el comportamiento de las variables. Para eso, dentro de las aplicaciones está lo que es conexión a SQL, los gráficos de barras y de líneas que mencioné. Vamos a construir lo que son medidas calculadas y columnas transformadas. También voy a revisar lo que son objetos visuales en Python y también vamos a ver lo que son constructores condicionales en DAX. La ecuación de regresión. Como mencioné antes, voy a utilizar los coeficientes que es el resultado del modelo que construí en Python. Y recordar que la ecuación de regresión logística tiene la siguiente expresión, que es el logaritmo de Ox igual a la suma ponderada de los coeficientes con las variables. Si yo deseo obtener la probabilidad, lo que hago es solamente despejar el valor de P y finalmente tener la siguiente expresión, P igual a 1 entre 1 más exponente elevado a la menos la suma ponderada de los coeficientes con las variables. Empezamos por la primera parte. El dataset que he utilizado para hacer el modelo lo he importado a una tabla y le he puesto como nombre char terco. De esta tabla, recordar que el campo char me indica si el cliente ha fugado o no. Además de eso, he creado un campo llamado codmes, que es la concatenación del año con el mes. El año y el mes yo he construido de manera que la cantidad de registros yo he dividido en 6 partes y cada parte corresponde a un mes. Y los he puesto de manera aleatoria, que el primer mes corresponde al año 2023, mes de mayo, y el último mes para el mes de septiembre. Como mencioné que iba a construir un procedimiento almacenado, yo necesito insertar en una tabla las probabilidades. Entonces, creo esta tabla llamada char_terco_prop, donde me va a contener, bueno, primero lo que es customer ID, que es la llave primaria, lo que es el codmes, y las 8 variables que el modelo necesita para que pueda ser ejecutado. El campo probabilidad, que va a ser el calculado, y en base a la variable de probabilidad voy a crear este umbral, que es una segmentación de las probabilidades, donde voy a particionar las probabilidades en puntos específicos como el 0.25, 0.5 y 0.75. Ahora vamos a iniciar a hacer el procedimiento almacenado. Defino el procedimiento almacenado con create procedure y le voy a poner como nombre prop logic terco. Va a tener como parámetro lo que es el periodo, que va a ser el codmes, debido a que esto se va a alimentar de manera mensual. Iniciamos el bloque de código. Declaramos las variables que van a contener los valores de los coeficientes. Estos van a ser el tipo decimal y van a tener una precisión de 4 decimales. Asigno los valores respectivos a cada coeficiente. Son 9 coeficientes. Y antes de hacer la parte de construcción y transformación de las variables, voy a crear una tabla virtual con drop table. Si es que existe tabla virtual, que lo elimine. Debido a que aquí voy a almacenar lo que son los campos de probabilidad, los campos de segmentos y todos los campos referidos a construcción del modelo. Dentro del which, que es el común expression, voy a generar la transformación. Como son categorías, son 6 variables categóricas y 2 variables numéricas. Y las variables categóricas, como yo realicé un método de ordinal encoding para asignar un valor numérico a las categorías, estos son los resultados que obtuve al realizar el método. La diferencia aquí, que Senior Citizen ya vino con el valor numérico binario, que es 0 y 1. Y para las variables numéricas, si es que apareciera un valor faltante, voy a crear también una limpieza que me impute esos valores faltantes con el promedio de esa variable mensual. Entonces, aquí están con el case when para cada variable categórica. Como esta variable es binaria, yo con simple expresión if ya yo hace de manera directa. Y con isNull, si es que encuentra algún valor faltante, que lo impute con el promedio de esta variable, con ABG promedio, tanto para monthly char y tenure. Esto lo va a realizar desde la tabla char terco, ¿no? Donde están las variables originales, con la condición que el codmes va a ser igual a un periodo específico. Entonces, mi lógica para construir esto es de la siguiente manera. Estamos en la parte de which. Yo voy a crear una tabla
donde va a contener el query de las transformaciones de las variables, y después de hacer el which correspondería hacer un select que llame a esta tabla virtual que he creado. Entonces acá lo que puedo hacer es, ya tengo las variables transformadas, correspondería a crear la expresión de la regresión logística, ¿no? Para hallar la probabilidad, que es igual a el coeficiente por la variable. Se va a sumar todo, pues 2 por la variable 2, y recordar que es 1 entre 1 más x elevado a la menos la suma ponderada. Si hago de esta manera estaría un poco incompleto debido a que necesito los segmentos de las probabilidades. Entonces lo que voy a hacer es una subconsulta para hacerlo todo en una sola línea. La subconsulta va a ser que me seleccione aquí la tabla y ya adentro colocar esta expresión, que es el cálculo de la probabilidad. Una vez que ya tengo esta expresión, le voy a poner un alias que sea alias A. De A es que se me seleccione todas las variables más la nueva variable que es el segmento. El segmento va a ser realizado con el case when. Si la probabilidad es menor a 0.25, den que sea Q1. Y lo mismo hacemos para 0.5 y 0.75. Esta es la lógica que estoy realizando. Con esto ya tendríamos todo. Entonces muestro lo que hice en el procedure. Acá está ya la segmentación de la probabilidad. Y dentro de la subconsulta estoy creando ya las probabilidades, ¿no? La fórmula que está en la imagen. Una vez que ya está construido esto, se va a insertar a la tabla temporal. Ahora solo quedaría insertar de la tabla temporal a la tabla destino, que es la tabla chart_telco_prop. Con insert into ya realizo esa ejecución. Con esto ya estaría terminado nuestro procedimiento almacenado, de manera muy sencilla. Ejecuto el procedimiento almacenado. Mi caso ya existe. Y ahora solo quedaría ejecutarlo para un mes. Pongo el prop logit, el periodo, a igual a 2023-05, el primer mes. Vamos a ver que de la tabla chart_telco_prop no tengo información. No tengo ninguna información. Entonces voy a ejecutar esta línea, ejecutar el procedimiento. Y ahora vamos a ver si es que se ha almacenado. Sí, se ha almacenado las variables transformadas, lo que es customer ID, el codmes, este periodo, el umbral de probabilidad y las probabilidades. Como tengo 5 meses, vamos a replicar esto de manera que contenga todos los periodos correspondientes. Entonces ya voy a tener hasta 7, hasta 8 y hasta 9. Con esto ya terminaríamos la parte de la regresión logística traducida a SQL Server. Ahora nos vamos a dirigir a Power BI para ver cómo se comportan las variables. Ahora estamos en Power BI, voy a explicar cómo realicé estos gráficos y qué importancia me pueden dar a la hora de entender cómo se comportan las variables según el modelo de la regresión logística que os ha seleccionado. Primero voy a realizar la conexión a SQL. Lo que hice es, acá en este icono de SQL Server, poner el nombre de mi servidor, poner el nombre de la base de datos y acá en opciones avanzadas voy a poner un query. Este query va a ser el siguiente. Como yo necesito ver cómo se comportan las variables, necesito los valores reales de las variables. Para eso hago un cruce con inner join de la variable chart_telco que contiene las variables originales con la tabla chart_telco_prop donde está el umbral o el segmento de probabilidad y también las probabilidades. Entonces hago un inner join que se una en base a lo que es el codmes y también lo que es el customer ID. Entonces esto es lo que voy a copiar. Yo me voy a colocar aquí en opciones avanzadas donde dice instructor SQL. El servidor va a ser el siguiente y en base nombre de base de datos tiene el nombre de BD Telco B1. Pongo aceptar y luego me dirijo a transformación de datos. Una vez en transformación de datos he modificado algunos campos. El campo que he modificado, por ejemplo, ha sido el tipo de dato. El tipo de dato es para la variable senior citizen, estaba como numérico y lo he puesto como texto. Además, como mi campo char tiene los valores como categorías de no y sí,
Lo que hice es codificarlo para que estén como ceros y unos. Para eso ingresé a agregar columna, puse columna condicional, le puse el nombre flag char y aquí indiqué, ¿no? Si es char igual a no, que sea como 0. Agregué una cláusula más. Si char es igual a sí, que sea como 1, de lo contrario que sea como 0. Realicé esa ejecución para que me cree este campo char flag. Esto lo voy a utilizar para crear una medida calculada. Entonces, ¿dónde utilicé la medida calculada? En este gráfico de líneas. Puse como mi variable x, que sea el periodo, el cotmes, y mi variable y, una medida calculada. La medida calculada yo he construido de la siguiente manera, que solamente sea el promedio del campo construido, que es char flag. Ese va a ser mi medida calculada. Entonces, en este gráfico lo que puse como leyenda es el segmento de probabilidad. Aquí está, segmentos, que es el umbral de probabilidad. Yo cambié de nombre. Con solamente F2 se puede cambiar el nombre. Lo que me indica el gráfico que es, a nivel de tendencia, vemos que cada segmento sí se comporta de manera estable, de manera lineal. Además, hay una diferencia constante entre la separación de cada segmento con el otro, ¿no? Por ejemplo, el Q4 con el Q3 hay una separación, no hay un cruce entre ellos, si es que lo vemos de manera mensual. Y además que el Q4 me indica que es el segmento donde hay una mayor probabilidad de clientes que fuguen. En cambio, donde Q1 pasa todo lo contrario, donde la probabilidad es mucho menor. Y este segundo gráfico lo hice por tal motivo de que me muestre la proporción para cada segmento de probabilidad, ¿no? Q1 representa en promedio el 58%. Utilicé lo que es barras aspiradas 100%, mi eje X va a ser el cotmes y mi eje Y el recuento de los clientes, que es Customer ID, y leyenda y cuartilla de probabilidad. Lo mismo que hice para esto, lo utilicé para la variable contra, que es el contrato. Hice su gráfico de líneas separada por lo que es la variable contrato, y también hice su gráfico de barras para ver la proporción de sus clases para cada periodo, ¿no? Entonces aquí vemos que la variable que es de mes a mes predomina, ¿no? en comparación con las otras dos categorías, ¿no? Hay una alta probabilidad de que el segmento que es de mes a mes se encuentren clientes con alta probabilidad de que puedan fugar. Ahora, en el comportamiento de las variables, hice un gráfico de circulares donde podemos ver la proporción de categorías para cada variable cualitativa. Aquí está el contrato y aquí está lo que es online security. Lo mismo podemos hacer, solamente copio, para lo que es otra variable cualitativa. Por ejemplo, que sea la variable, bueno, aquí vamos a quitar, ya no quiero que sea de contrato, sino que sea de soporte técnico, por ejemplo. Soporte técnico tengo de esta manera, completo los 6 restantes, y aquí voy a agregar una segmentación de datos. Mi segmentación de datos va a ser lo que son las probabilidades, los segmentos de probabilidad. Además, para poder filtrar y poder visualizar cómo se comportan las variables, ¿no? Por cada segmento, voy a añadir una tarjeta que esté la medida que he construido, que es el prop chart. Y también quiero ver la proporción, ¿no? Así como mostré en la primera imagen, la proporción para cada segmento, ¿no? Como tengo el filtro, si yo al seleccionar cualquier filtro, lo que va a hacer es modificarse. Entonces yo no quiero que se modifique la proporción, yo creo que la proporción de cada segmento de umbral de probabilidad sea sobre el total. Entonces, para esto he creado la siguiente fórmula, que es de la siguiente manera, ¿no? Una medida de proporción de los cuantiles. Lo que hace aquí es, primero, para que esté en 100%, contabilizo la cantidad de Customer ID y con la expresión calculate, donde el primer parámetro debe ser cualquier función de agregación, contar, promedio, suma, y el segundo parámetro va a ser un filtro. Mi filtro aquí estoy indicando con al que ignore todos los filtros que haga. O sea, si yo hago un filtro en segmentación de datos, esto no se va a modificar, esto va a estar de manera constante. Entonces, esto lo hago para que no se altere a la hora de seleccionar algún filtro. Entonces pongo otra tarjeta y aquí va a estar justamente ese filtro. Ya está. Aquí está en su 100% porque no he seleccionado ni uno. Entonces voy a poner
Por ejemplo, segmento Q4 solo corresponde 2% del total, ¿no? Q3 20%, Q2 también 20% y Q1 57%. Entonces, aquí voy a completar mis otras 3 variables que faltan. Tendría de esta siguiente manera. Ya tengo mis 6 variables cualitativas, pero me faltan mis 2 variables numéricas. Lo que voy a hacer es discretizarlo para tener una mejor interpretabilidad de esas variables. Entonces voy a realizar una discretización de esas variables numéricas. Recuerden que mis variables numéricas son lo que está aquí es tenure, y que es antigüedad, y lo que es monthly chart, ¿no? ¿Cómo realizo esta discretización de estas variables numéricas? ¿Cuáles van a ser mis puntos de corte? Lo que yo hice es hacerlo de manera visual. He construido gráficos, como aquí tengo la opción de hacer en Python. Lo que hice es, dentro del campo de visualización, puse lo que es objeto visual en Python, donde aquí me indica que mi dataset, yo he puesto que solamente me considere la variable CODMES, tenure y lo que es customer ID. De esto he importado lo que es Matplotlib y también la librería Seaborn para hacer los gráficos. Solo he utilizado Seaborn. Seaborn.hisplot, donde me va a mostrar un histograma de los datos que sea de la variable tenure, que sea antigüedad, que se separe o se segmente en base a los periodos, que sea apilado, por eso pongo stack, y que me haga cortes bins, que son la cantidad de cortes, cuántas barras se va a ver en la imagen, en el gráfico, son 10 barras. KDD es para ver la densidad, pongo files, y paleta de colores y voy a poner de esta manera, ¿no? Para diferenciar. Esto lo hice tanto para la variable tenure y para la variable que es monthly chart. Entonces, viendo gráficamente cómo es de la variable tenure, veo que en cada barra, o sea, cada bins, sí contiene información de manera mensual, ¿no? Todas las barras sí tienen al menos una proporción baja o alta de un mes específico, pero de los 5 meses que estoy evaluando. Entonces aquí lo que hice es, voy a hacer un corte de, por ejemplo, que sea de 10, que sea de 40 y luego que sea de 70, para tener 4 segmentos. Entonces, una vez que yo tengo definido esos segmentos, lo que hago es construir esa variable nueva. Mi variable nueva lo hice de esta manera, en consultas, tenure discrete. Utilicé esta expresión, switch. Para que esto funcione en variables que son cuantitativas, tengo que agregar este parámetro que es true, lo que me va a evaluar cada condición en secuencia. Comienzo con las condiciones en secuencia. Por ejemplo, si es menor a 10, que se asigne el valor de este grupo en el rango de 0 a 10. Si es menor a 35, en el rango de 10 a 35, y así consecutivamente lo demás. Y si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, que el nuevo grupo sea de 60 a más, mayor a 60. Lo mismo hice para la variable monthly chart, en este caso monthly chart discreto. Solamente asigné 3 categorías, que es menor a 50 y menor a 80. Esto también lo hice visualizando el comportamiento del histograma, donde como observo que hay una mayor proporción de datos en el rango de 0 a 40, por ejemplo, yo quiero tener mis 3 segmentos que voy a crear que tengan más o menos la misma distribución, la misma proporción. Por eso yo utilicé estos cortes de 50 y de 80. Con esto ya tengo, digamos, un segmento adecuado. Y para poder ver cómo es el resultado, lo mismo que hice en la página 1, donde utilicé el gráfico de líneas y el gráfico de barras, estoy haciéndolo para las variables que ya están discretizadas, ¿no? Tenure discreto y monthly chart discreto. Entonces, la misma explicación que realicé se puede realizar acá. Que cada segmento de tenure se mantiene estable en el tiempo, no hay unos cruces. La diferencia entre segmentos también es de manera lineal, constante. Son buenos grupos y además cada grupo corresponde 25% de la proporción del total. De la misma manera se puede hacer la interpretación para monthly chart discreto. Esto yo voy a copiar en mi comportamiento de variable final. Ya está agregado estas dos variables más que en gráficos circulares. Entonces aquí ya tengo mis 8 variables que se seleccionaron en el modelo y puedo hacer la interacción con los filtros del umbral, ¿no? de probabilidad. Cuando
selecciono lo que es Q4, observo que hay una predominancia de algunas categorías de las variables cualitativas, ¿no? Para cada variable cualitativa hay una predominancia de una categoría. Y así seleccionar Q3, ahí vemos que ya no hay tanta predominancia de una categoría, sino ya va apareciendo otras categorías. Q2 también ya comienzan a aparecer nuevas categorías, se ve que es ya un poco más variado. Q1 ya muestra una alta variedad de las categorías de las variables. Esto es todo lo que quería explicar, espero que les haya gustado. Conmigo ya será hasta otra oportunidad. Gracias.